Ok. ¿Entiendes lo que es un mol? A ver, ¿qué es un mol? Algo para medir algo muy pequeño. Sí, pero ¿entiendes cuál es el concepto de mol? O sea, imagínate, soy un niño de 5 años y me tienes que explicar qué es un mol. ¿Qué me dirías que es un mol? Ok, entonces vamos a empezar con las cosas, con los, con los, con las explicaciones básicas para que te quede claro, ¿vale? Voy a empezar porque voy a tomar todos estos conceptos de reactivo limitante, reactivo en exceso, ¿sale? Con un problema. Ujú. Vas a hacer reaccionar hidrógeno con cloro en un reactor para producir cloruro de hidrógeno, ¿sale? Vas a hacer reaccionar 10 gramos de hidrógeno y 100 gramos de cloro para producir cloro de hidrógeno en un reactor, ¿ok? Inciso A, determina el reactivo limitante. Inciso B, si el porciento de consumación de la reacción es de es del 90%, estima con ayuda de la estequiometría la cantidad de cloruro de hidrógeno que se producirá. Okay. Determina el porciento de exceso del reactivo en exceso y estima relaciones másicas y molares de las corrientes de salida, de la corriente de salida. Ok, entonces vamos a empezar con lo básico, ¿no? ¿Me puedes dar el nombre de paquetes famosos? Sí, paquetes famosos. ¿Mandé? ¿Andas por ahí? Ah, sí, eso es un paquete famoso, pero un paquete que tú sepas cuántos traen. O sea, por ejemplo, orden de tacos. ¿Cuántos tacos trae una orden de tacos? O una orden de tacos de lo que sea. ¿Cuántos son normalmente? Nah, son cinco, no seas tramposa. Mira, uno, 2, 3, 4, 5, uno, 2, 3, 4, 5, uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, una orden de tacos, siempre ¿cuántos tacos tiene? Cinco, ¿sale? Eso es una orden de tacos. ¿Estás de acuerdo? Aunque aquí te voy a poner. Es que este dibujo me gusta. Aquí solo salen tres. Pero, por ejemplo, una orden de, no sé, de quesadillas. Ahí sí, ¿cuántas son? Normalmente son tres, ¿no? Bueno, yo digo. Tú dime. ¿Cuántas son normalmente? ¿No sabes? Cuando pides así una orden de, ¿cómo se llama? De quesadillas, una orden de flautas, una orden de enchiladas. ¿Cuántas enchiladas? Te llevan tres, ¿no? Ahí sí son tres. No pasa nada, pero bueno, normalmente fíjate, aquí son tres, ¿te fijas? Tres enchiladitas. Puede ser que nos pongan más, ¿no? Cuatro a veces, pero normalmente son tres, ¿no? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque, vale, estos son paquetes famosos, ¿estás de acuerdo?
La orden de enchiladas. Que no parecen enchiladas estas cosas. Parecen cosas gringas horribles. Pero no hay dibujito. No hay un dibujito bueno. Pero bueno, vamos a usar este dibujito, ¿no? Tenemos otro paquete famoso. Otro famoso, el Six de cervezas, ¿no? El Six de cervezas. ¿Cuánto tiene un Six de cervezas? Siempre. Su nombre lo dice. ¿Qué? Son 6 siempre. Entonces, un six, sí, siempre son 6. Ahorita te voy a explicar por qué es esto, pero quiero que te quede claro los paquetes que estamos hablando. Entonces sería para que te quede claro el concepto de mol, porque ¿sabes cuál es el problema? Muchas veces entendemos el concepto, no entendemos el concepto del mol. Y no nos lo saben explicar, yo no sé por qué, porque es un concepto bien fácil. Y ahorita vas a ver qué vas a decir. Oh, sí, está súper fácil. Otro paquete famoso, ¿sale? Sería la docena, ¿estás de acuerdo? ¿Que son cuántos siempre? 12, ¿estás de acuerdo? Entonces, una docena de huevos son 12 huevos, ¿sale? Una docena de lo que sea siempre son 12, ¿estás de acuerdo? Entonces, estos son paquetes famosos. ¿Para qué hacemos los paquetes famosos, Chelsea? ¿Por qué es importante eso? Oye, ¿tú alguna vez has hecho aguinalditos de Navidad? ¿Alguna vez has hecho aguinaldos? ¿Te fijas que cuando haces aguinaldos pasa algo muy chistoso? Cuando al principio tú tienes todos los ingredientes perfectamente balanceados, proporcionados, ¿no? Es decir, pues vas a poner una galletita. Si no me escuchas o algo, me dices, ¿no? Vas a poner una galletita, un dulcecito, un bombón, una cañita, ¿sí? En los aguinaldos de Navidad. Todo va proporcionado. ¿Estás de acuerdo o no? Se hacen proporciones. ¿Y qué pasa con los últimos aguinaldos? ¿Qué sucede con los se desacompletan, ¿estás de acuerdo? O sea, de repente tienes que poner dobles cacahuates o tienes que ponerle mucho bombón o acabas poniendo una jicama como para compensar. Los últimos aguinaldos siempre quedan mal porque lo importante es que se guarden proporciones. Si yo fuera a armar aguinaldos, ¿qué me pedirías? O sea, ¿qué me dirías? Si yo te dijera, oye, vamos a hacer un aguinaldo de Navidad que tenga, va a tener algo que sea, por ejemplo, que puede ser pesadito. Lima, ¿sale? A veces le ponen limas, ¿no? ¿O qué le ponen? Una guayaba. Guayaba. Y también vamos a poner cacahuates. Aparte de muchos otros ingredientes, pero vas a ir al mercado, te voy a encargar, Chelsea, que vayas al mercado a comprar guayaba y cacahuates. Ajá. Si vas a hacer 100 aguinaldos y yo quiero que por cada guayaba, ¿sí? Por cada guayaba yo tenga dos, tres, ¿cuántos cacahuates te gustaría? ¿Cuántos cacahuates te gustaría por cada guayaba? Para hacer una proporción. Como que tu audio se corta, ¿no? ¿Sigues ahí? A ver, voy a ver si sigues ahí. Bien a mí. Ok. Entonces, aquí tenemos nuestra amiga guayaba y vas a poner 5 cacahuates, ¿no? Bueno. Si yo te digo, oye, porfa, ve al mercado y te pido que compres un kilo, un kilo ¿cómo se llama? De guayaba y 5 kilos de cacahuates, ¿qué crees que vaya a pasar? ¿Se van a mantener las proporciones? No, ¿por qué? Porque los cacahuates pesan mucho menos, ¿estás de acuerdo? O sea que si pides, porque tú dices, quiero 5 cacahuates por cada guayaba.
Si yo te digo, compra 1 kilo de guayabas, pon tú que sean unas 8 o 9 guayabas. Y te digo, compra 5 kilos de cacahuates, van a ser un chorro de cacahuates, ¿estás de acuerdo? Y no se van a guardar las proporciones. Entonces, mejor yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a armar solo 12 aguinaldos. Compra una docena de guayabas. ¿Y cuántas docenas de cacahuates? 5 docenas, ¿estás de acuerdo? Cacahuates. ¿Qué pasaría si yo compro 5 docenas de guayabas y este, una docena de guayabas y 5 docenas de cacahuates? Pues, oh, buena noticia. Vamos a poder mantener la proporción entre guayabas y aguacates, entre guayabas y cacahuates. Es decir, vas a tener 60, una docena vas a tener 12 guayabas y 60 cacahuates, pero a la final vas a poder armar 12 aguinaldos bien proporcionados. ¿Estás de acuerdo? Entonces, lo importante de los paquetes es para que nosotros podamos mantener proporciones. ¿Y por qué te digo esto? Porque las reacciones químicas son así. Las reacciones químicas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a plantear la reacción química que nos da, dice el problema que hicimos. Voy a plantear en primera instancia la reacción química. Vamos a hacer reaccionar ¿qué? Hidrógeno con cloro. Pero acuérdate que el hidrógeno en condiciones reales, o sea, en la vida real, siempre se encuentra en forma molecular, es decir, H2, ¿estás de acuerdo? Lo mismo con el cloro. Entonces, de una vez apréndete esto. El hidrógeno que está aquí y estos elementitos que están acá de color, perdón, estos elementos como que se me traba cuando abro por primera vez lo de fórmulas. Pero mira, estos, el nitrógeno, el oxígeno, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo, estos que están aquí en esta L, siempre están en molecular, o sea, siempre los vas a ver asociados. El nitrógeno del aire es N2. Has visto que el oxígeno es O2, ¿estás de acuerdo? Entonces, apréndete eso. Apréndete que siempre, o sea, apréndete estas L de aquí, están N2, siempre están en molecular y el hidrógeno, ¿vale? Sí, eso ya apréndetelo de una vez para que te evites algún tipo de... Entonces sería, ¿sale? Hidrógeno, ¿vale? Hidrógeno más cloro, que también siempre está en molecular. ¿Qué nos va a formar? Normalmente diríamos, forma ácido clorhídrico, pero no es ácido clorhídrico porque no está en solución acuosa. Cuando no está en solución acuosa, esa molécula se llama cloruro de hidrógeno. Ahora, primera pregunta, Chelsea. ¿Está balanceada? ¿Qué me faltaría aquí? Dos, ¿sale? Entonces, fíjate qué interesante. Aquí las reacciones químicas nos dice cuántos paquetes necesitamos para hacer una reacción. Fíjate, nos dice que con un paquete de hidrógeno y un paquete de cloro, formamos cuántos paquetes de cloro de hidrógeno. Dos. Esas son proporciones, así como acá mi proporción sería esta que hice acá abajito de los cacahuates. ¿Cuál sería mi proporción? 1 a 5, ¿estás de acuerdo? Obviamente, si entendiste que cuando yo te decía, yo no te puedo pedir 1 kilo de hidrógeno bueno, 1 kilo de guayaba por cada 5 kilos ¿cómo se llama? De cacahuates, porque no vamos a respetar las proporciones. ¿Estás de acuerdo? Bueno, en química a estas proporciones para armar paquetitos no se les llaman química. A la proporción de moléculas para conformar reacciones se le llama estequiometría. Es decir, si tú ves una receta para hacer hotcakes, te dicen por cada taza de harina agrega 3 huevos, ¿no? Eso se llama proporción. Aquí nos dice que por cada hidrógeno agreguemos cuánto cloro. Otro igual, otro paquete, ¿estás de acuerdo?
y para obtener a dos paquetes, ¿sale? Voy a armar el diagrama de esto para que veas lo que está pasando. Básicamente, vamos a tener un reactor. Voy a buscar un dibujo de un reactor, ¿te parece? Para que te quede bonito. Dibujo, reactor. Ay Dios, muy técnicos. Aquí está. Tenemos aquí los técnicos. ¿Cuál sería el reactor que me gusta? Es que están muy técnicos todos. Pero supongamos que sí, usemos este. Es que están. Deja ver si se puede poner. Ok. Entonces, aquí ya tenemos nuestro dibujo, ¿no? Nuestro reactor. A ver si ve feo. Lo voy a hacer con un cuadrito porque me quedan mejor los cuadritos. Ok, mira. Entonces, en un reactor va a ser donde suceda la reacción. ¿Qué color te gusta, Chelsea? Ya no me acuerdo. Rosa, claro. Rosa claro. Algo así como este. Más, ¿Más claro? ¿O más, más sí, más claro. así? ¿Como este? Ese es naranja. Ah, ¿lo ves naranja? Sí, Yo lo veo como mamey. ¿Así? sí, ese. Este está bonito, ¿no? Entonces este es tu reactor. Y obviamente, ¿qué vamos a administrar al reactor? Vamos a administrar cloro, ¿estás de acuerdo? ¿Y qué más? E hidrógeno. Entonces aquí va el primer elemento que sería el hidrógeno. ¿Cuánto vamos a administrar? Nos dijeron que teníamos ¿cuánto? 10 Como gramos. 10 dice. Mándeme. 10 gramos, ¿estás de acuerdo? Nos dijeron Sí, que tenemos 10 gramos de hidrógeno. Y nos pide que alimentemos también ¿qué? Cloro. ¿Cuántos gramos de cloro? 100. Te hago aquí una pregunta, Chelsea. ¿Cuál crees que sea el reactivo que esté en exceso de estos dos? ¿El hidrógeno con 10 o el cloro con 100? El cloro. Ok, ahorita vamos a ver que estás equivocado. Y a la salida vamos a obtener lo que sería cloruro de hidrógeno, ¿estás de acuerdo? Pero ¿qué más vamos a obtener afuera, acá? Pues como la reacción no se consuma completamente, vamos a tener el cloruro de hidrógeno, pero también nos va a sobrar ¿qué? Cloro e hidrógeno, porque no se va a consumar completamente la reacción. ¿No? Cloro y vamos a tener también hidrógeno. ¿Hasta aquí estás de acuerdo? Sí. Vale. Acuérdate ahorita de los paquetes, ¿no? Vamos a poner aquí que se llama reactor. Entonces, tú me dijiste el que tengo de más es el cloro. Pero acuérdate de los aguinaldos. ¿Qué necesitamos saber? ¿La masa o el número de paquetes? La masa, ¿no? Ah, entonces sí me quedo comprando los 10 kilogramos de guayaba y los 50 kilogramos de cacahuate. No. Obvio que no, ¿estás de acuerdo? Ujú. ¿Qué es lo importante cuando hacemos proporciones? ¿Qué es lo que necesitamos saber? ¿El número de qué? Paquetes. ¿Estás de acuerdo? Ajá. Porque esos paquetes me van a permitir mantener mi proporción. Ahora, ya te dije que un paquete, una orden de tacos son 5 tacos, ¿estás de acuerdo? Sí. Y una orden de quesadillas son 3, ¿vale? Hasta ahí vamos bien. Sí. Y
lo que sería una docena de huevos son 12. sí, ¿Cuál crees que sea el paquete que usamos nosotros en, en química, el paquete más famoso en química? hermoso. El mol, ándale, el mol es un paquete, ¿sale? Esto aquí lo que estoy viendo, que es, fíjate, aquí te expliqué qué es la estequiometría. ¿La estequiometría qué es entonces, Chelsea? ¿Cómo se puede decir? La proporción de paquetes, ¿estás de acuerdo? Sí, Que necesito para armar reacciones, ¿estás de acuerdo? Estequiometría es una palabra para hablar de proporciones, ¿ok? sí, Cuando tú haces aguinalditos, si tú vas a hacer, no sé, alguna manualidad, por ejemplo, que vas a hacer algunos recuerditos en una fiesta, tú guardas proporciones, ¿estás de acuerdo? sí, Pero en química a esas proporciones, ¿cómo le llamamos? geometría. Estequiometría. Bueno, a los moles es un paquete, ¿sí? Paquete es famoso, orden de tacos, orden de enchiladas, six packs, pero en la química, el paquete más famoso es el mol. ¿No? Y aquí viene lo interesante. Tú sabes que los átomos son muy pequeñitos, ¿verdad? Sí, Entonces, ¿podríamos pesar una docena, o sea, podríamos medir una docena de átomos? no, Una orden de átomos, solo 5 átomos. no, No. ¿Qué necesitaríamos? Un paquete que tenga muchísimos más elementos, ¿estás de acuerdo? Entonces vamos a ver, el mol se basa en el famosísimo ¿qué? Número de Avogadro. sí, Ujú. El número de Avogadro es este. ¿Te acuerdas que te enseñé a contar? sí, A ver si todavía recuerdas cómo se cuenta. Sería, mira, 6, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ok, vamos a ponerle aquí los comitas. ¿y por qué le agregó tantos ceros? Ah, porque el número de Avogadro, ¿te acuerdas que vimos notación científica? Es 6.022 por 10 a la 23. ¿Sí? Entonces, este es el número de Avogadro. ¿Qué quiere decir? A ver, vamos a contar, ¿te acuerdas? Miles, millones, miles de millones, billones, Billón. miles de billones, trillones, miles de trillones. Vamos, 602.214 trillones, 76.000 billones de lo que sea. Un, una orden de tacos, ¿cuántos tacos son? Tres. 5. Nada más que te puse aquí el dibujito. Déjame te pongo. Ah, sí, sí. Es que si no, luego van a querer abusar de ti los taqueros. Entonces, no, son 5. La orden de tacos son 5. Pero nos ponen estos tacos horribles de Taco Bell gringos. No nos gusta. ¿Sale? Entonces vamos a poner los 5 taquitos para que nadie te haga. Fíjate que tacos están feos. ¿Dónde están? Es que quería ponerte dibujitos, pero son dibujos de tacos feos. Pero bueno, voy a ponerte este que está feo. Lo siento. Y vamos a armar la orden de 5 tacos. ¿Estás de acuerdo? Entonces ya sería uno, 2, 3, 4 y 5. ¿Sale? Eso es una orden de tacos. Son 5. ¿Estás de acuerdo? Una orden Sí, de enchiladas o una orden de flautas, 3. ¿Estás de acuerdo? Un six, ¿cuántos son? seis. Una docena. 12. Un mol, Ese número de dime cómo es. 602.214 trillones, 76.000 billones de lo que sea. O sea, si yo ajá, tengo un six de dólares, ¿cuántos dólares tendría? 6.
Una docena de dólares, ¿cuántos dólares tendría? 12. Un mol de dólares, ¿cuántos son? 602.214 trillones, ¿estás de acuerdo? ¿Ya entendiste lo que es un mol? ¿Te fijas que es muy fácil? Es un paquete. ¿Y por qué es tan grande este número? Porque nos regresamos a nuestra bella tabla periódica. Y fíjate, aquí está. Este es el peso molecular, ¿estás de acuerdo? El peso atómico. Quiere decir que esto está en gramos. 1.008 gramos. ¿Cuántos átomos de hidrógeno tendrá? 602.000 trillones. Nos vamos al helio. 4 gramos de helios, ¿cuántos átomos tendrán? 602.000 trillones. ¿Estás de acuerdo? Porque queremos tener paquetes. Y el peso molecular nos dice cuánto tengo que pesar de cada elemento para agarrar esa cantidad de átomos o de moléculas. ¿Estás de acuerdo? Si yo quisiera tener 602.000 trillones de átomos de uranio, ¿cuánto tengo que pesar de uranio? 238 gramos, ¿estás de acuerdo? Si yo quisiera tener la misma proporción, es decir, la misma cantidad de hidrógeno con respecto al cloro, ¿cuántos gramos tengo que pesar para agarrar un mol de cloro? Ajá, quiere decir que el cloro cuántas veces es más pesada que el hidrógeno. 35 veces, ¿estás de acuerdo? El elemento más ligero es el hidrógeno. Quiere decir que 602.200 trillones de átomos de hidrógeno apenas pesa ¿cuánto? 1 gramo. Pero 1 gramo, ¿estás de acuerdo que ya lo podemos pesar? 1 gramo ya se puede pesar. Entonces, por eso el paquete más famoso para los que estudiamos química es el mol. Porque un mol es un paquete con ¿cuántos elementos? 602.000 trillones. ¿Por qué tantos? Porque apenas 602.000 trillones de átomos de hidrógeno, ¿cuánto pesan? 1 gramo. 602.000 trillones de átomos de berilio, ¿cuánto pesan? Entonces los moles son importantes para respetar ¿qué? Las proporciones. Porque si yo quiero agarrar la misma cantidad de hidrógeno en átomos que de berilio, ¿cuántos tendría que agarrar? 1 gramo de hidrógeno y ¿cuántos gramos de berilio? Y habría la misma cantidad. Así como yo necesitaría comprar una docena de guayabas y una docena de cacahuates para que hubiera la misma cantidad. No puedo basarme en su peso, ¿estás de acuerdo? Porque si me baso en su peso, como cada cosa pesa diferente, se pierde ¿qué? La proporción. Entonces, para respetar las proporciones en las reacciones químicas, usamos a quiénes? A los moles, nuestro paquete más famoso. ¿Estás de acuerdo? Entonces, la primera pregunta de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestra, de nuestra problemita sería, determina el reactivo limitante. El reactivo limitante, y te lo voy a escribir aquí, el reactivo limitante es aquel que se encuentra en menor proporción estequiométrica en la reacción. Fíjate que yo te dije cuál limitaba y tú me dijiste que inmediatamente me dijiste el hidrógeno, porque tú dijiste hay menos hidrógeno que cloro. ¿Estás seguro que ah, pesa menos? Muy bien, ya le estás pescando. ¿Sí? Es como si yo te dijera, tengo 10 gramos de, 10 kilos de cacahuates o algo así. Tengo 1 kilo, sale, de, ¿qué estaría pesado? De monedas de 10 pesos y 1 kilo de pluma y 2 kilos de plumas. Perdón, tengo 1 kilo de plumas y 2 kilos de monedas de 10 pesos. ¿Qué serán más, las plumas o las monedas? Porque pesan menos, ¿estás de acuerdo? Entonces, 1 kilo, aunque en masa sea menos, va a haber muchas más plumas que monedas, ¿estás de acuerdo? Eso es lo que está pasando aquí. Entonces, lo primero que tendríamos que identificar, Chelsea, es de cuál tengo menos paquetes. Ahorita voy a hablar de paquetes para que quede claro, pero los paquetes para nosotros son ¿qué? Moles, ¿estás de acuerdo?
Entonces vamos a poner, ¿ok? Vamos a convertir nuestros caudales o nuestras masas en moles. ¿Cuánto tengo de hidrógeno? Me dice, tenemos, vamos a ver primero del hidrógeno. Tenemos 10 gramos y en química, Chelsea, siempre vamos a poner nombre, que es la unidad, y apellido. Gramos de hidrógeno, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el peso molecular del hidrógeno? Aquí viene una trampita. ¿Por qué viene una trampita? Porque el hidrógeno en la tabla periódica tiene un 1, pero en la realidad siempre está molecular, entonces lo tenemos que multiplicar por ¿cuánto? 2. ¿Estás de acuerdo? Porque son dos hidrógenos. Mira, aquí hay uno. Entonces sería, y yo sé que tal vez en algún momento te digan los maestros redondea pesos moleculares, pero los pesos moleculares no se redondean. Si tu maestro te lo permite, ok, pero no se hace, ¿vale? Porque hay mucho error. Ahorita vas a ver que hay error. Entonces el peso molecular del hidrógeno molecular sería 1.0, 2. ¿Sale? 0.016. ¿Estás de acuerdo? 2.016 es el peso molecular. Las unidades del peso molecular son gramos de hidrógeno por paquetes de hidrógeno. Que los paquetes en química, ¿cómo le llamamos? Moles. ¿Ok? Entonces, haciendo esto, déjame, tomo mi calculadora, la cuestión donde dejé mi mochila con mi calculadora. Entonces sería 10 entre 2.016. Tenemos que, ¿cuántos paquetes de hidrógeno tenemos? 4.96, ¿qué? 0,3 moles de hidrógeno. ¿Estás de acuerdo? Los gramos con los gramos se van. ¿Te acuerdas que practicamos esto? Y nos quedan moles. ¿Qué realmente cuántos paquetes tendríamos de hidrógeno? 4.96 paquetes, ¿vale? Ahora, del cloro tendríamos 100 gramos de quién? De cloro. Y necesitamos ver el peso molecular del cloro. Otra vez, aquí viene solo atómico. Sería 35.45 por 2 nos daría de 70.9. Nos dice que tenemos 70.9 gramos de cloro, ¿ah?, por cada paquete de cloro. ¿Estás de acuerdo? O sea, si te fijas, los paquetes de cloro son mucho más pesados. Esto, si yo lo meto en mi calculadora, me da que tengo, fíjate, ¿cuántos paquetes de cloro tengo? 1.4104 paquetes de cloro. Mi reacción me dice que yo necesito un paquete de hidrógeno por un paquete de cloro. ¿Cuál es mi reactivo limitante ahora? ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué? Porque ¿cuántos paquetes tienes de cloro? ¿Y cuántos tienes de hidrógeno? Casi 5, ¿estás de acuerdo? ¿Ya entendiste el concepto? ¿Te fijas que está muy fácil? Ok, sigamos. Luego nos dice, ¿hasta aquí vamos bien? Luego nos dice, a ti te gusta el rosa, ¿verdad? Vamos a ponerle rosita. Luego nos dice, si el porciento de consumación de la reacción es del 90%, con ayuda de la estequiometría, estima la cantidad de cloro de hidrógeno que se va a producir. Esta es la reacción. Mi estequiometría está aquí. 1 a 1 y 2, ¿vale? Entonces, a ver, dime, ¿cuál es el reactivo limitante? Ya lo habíamos visto.
tenemos el hidrógeno, tenemos el cloro, espérame, ¿cuál dijimos que era el reactivo limitante? El cloro, ¿estás de acuerdo? Hidrógeno más cloro nos va a producir dos moléculas de cloro de hidrógeno. Vamos a ver si sigues ahí. Okay. Entonces, fíjate, tenemos aquí la reacción, ¿estás de acuerdo? Hidrógeno más cloro nos produce cloruro de hidrógeno, porque no está en solución. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. La relación estequiométrica nos dice, aunque no veamos ahí, acuérdate que está un 1, aquí un 1, ¿sí o no? Y aquí un 2. Ahora, ¿cuál es el reactivo limitante? El cloro, ¿cuántos paquetes de cloro tenemos? 1.4104. ¿Estás de acuerdo? Vale. Esto, si la reacción se llevara al 100%, ¿cuántos paquetes de cloro gastaríamos? Los mismos, ¿estás de acuerdo? ¿Y cuántos obtendríamos de cloruro de hidrógeno? El doble, ¿estás de acuerdo? 2.8208. Hasta ahí no tienes dudas. Vale, pero ¿qué crees? Se está llevando a cabo a un cuánto, a un 95%. Esto es al 100. ¿Sale? Déjame inserto una columna aquí. ¿Sale? Esto se va a llevar al 100%. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto nos dice que se está llevando la reacción? 90%. Entonces, ¿cuál sería el 90% de 1.41? Nos da de... ¿Cuánto es el 90% de 1.41? No sé. A ver, hazlo. Eso lo vimos, ¿te acuerdas? ¿Con calculadora? Sí, lo puedes hacer con calculadora. Voy por mi calculadora. Vale, te pongo pausa. ¿Vale? Si tú decimos que el 90%, pues solo multiplicamos 1.41 por 0.9, ¿estás de acuerdo? Ujú. Y nos da 1.2694, ¿sí o no? Sí. Evidentemente, si reacciona, esto es lo que reaccionaría. Esto es lo que reaccionaría también de cloro. Y esto es lo que por 2 tendríamos lo que reaccionó de quién. Lo ¿De que, cloro? lo que produjimos de qué, perdón. De ¿De cloruro de cloro? hidrógeno. Ah, ¿Sí te fijas? sí. Para esto sirve la estequiometría. Básicamente sería así. Mira, lo voy a hacer ya. Ya sabemos cuántos moles, pero lo voy a hacer con todo el cálculo. ¿Ok? Ya identificaste cuál es el reactivo limitante. ¿Ok? El reactivo limitante es el cloro. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos gramos tenemos de cloro? 100 gramos tenemos de cloro. ¿Ok? Si lo queremos hacer todo completito. Yo te lo explico ahorita parte por parte, pero lo puedes hacer todo. Luego, necesitamos que el peso molecular de cloro. Esto ya nos da el peso molecular del cloro. Ahora, ¿cuántos moles reaccionan o cuál es el porcentaje de consumación? Sabemos que reaccionan cuántos. 90 moles reaccionan por cada cuántos moles entran, por cada 100 moles que entran, ¿sale? Sí. Si te fijas, estos son moles que entran, ¿ok? Entonces serían los moles que entran con los moles que entran son los que reaccionan.
Ahí ya tendríamos, si tú haces ese cálculo, o sea, si tú pones 70, 100 por 90 entre 70.9 por 100, nos va a dar 1.9624, que son estos. ¿Ok? Ahora tendríamos que meter la estequiometría de la reacción. La estequiometría de la reacción es esta. Nos dicen, reaccionan de cloro, ¿eh? Para que no nos queden problemas, ¿no? De cloro. Ahora, la estequiometría aquí nos dice, por cada mol de cloro, ¿cuántos moles de cloruro de hidrógeno produzco? Aquí es un mol de ¿quién? De cloro. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuántos moles de cloruro de hidrógeno produzco? Aquí está la reacción. Esta es la estequiometría. ¿Cuántos produciría? ¿Mande? Dos. ¿Estás de acuerdo? Sí, esta es mi parte estequiométrica. Entonces me dice 2 moles de ¿quién? De cloruro de hidrógeno. Entonces ya los moles que están aquí se van con ¿quiénes? Con los que están acá. Y ya obtenemos cuántos moles de hidrógeno tendríamos. Si tú multiplicas por 2 ya tienes este valor. ¿Estás de acuerdo? 2.53. Y ahora podríamos multiplicarlo para saber cuánto estamos produciendo de cloruro de hidrógeno. Necesitaríamos el peso molecular del cloruro de hidrógeno. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es el peso molecular del cloruro de hidrógeno o en solución ácido clorhídrico? Sería 30, fíjate, el cloro tiene 35.45, ¿estás de acuerdo? Más 1.008 del hidrógeno serían 36.4580. Entonces el peso molecular sería 36.4580, ¿sale? ¿Qué son aquí? Acuérdate, las unidades del peso es gramos, ¿sale? De cloruro de hidrógeno sobre moles de cloruro de hidrógeno, es el peso molecular. Y si tú te fijas, nos llevamos este con este, y ya que unidades tenemos, este, no, solo los que quedan en negrito, que serían gramos de quién. Muy bien, y esto es lo que yo estoy produciendo. ¿Mm? Gramos de cloruro de hidrógeno. A ver, ¿te queda claro? Aquí le voy a poner. Ok, entonces fíjate, ya sabemos cuánto cloruro de hidrógeno tendríamos. ¿Sale? Vamos a ver si me entendiste hasta este punto. Te voy a poner un problemita, ¿te parece? Voy a poner pausita. Bueno, lo voy a escribir aquí. ¿Sale? Después de todo nuestro apunte para ver si van a reaccionar 10 gramos de metano y 20 gramos de oxígeno. ¿Sale? Inciso A, plantea la reacción si es una combustión completa. Entre paréntesis, se produce dióxido de carbono
y agua. 2. Balancea la reacción. 3. Determina, perdón, el reactivo en exceso. Calcula la cantidad de agua y dióxido de carbono que se produce si la reacción se consuma en un 100%. ¿Estamos? Entonces fíjate, lo primero que tendrías que plantear que es la reacción. ¿Estás de acuerdo? El metano tiene la fórmula CH4, ¿estás de acuerdo? Más oxígeno, como te mencioné, es O2, ¿estás de acuerdo? El metano es CH4. De todos modos lo vamos a ver en cuestión de, ahorita que vamos la nomenclatura de química orgánica. ¿Y qué nos produce? Nos va a producir dióxido de carbono, CO2 y agua, ¿vale? ¿Está balanceada la reacción? ¿Qué necesito? Ok, ahí va un 2. Ahora tenemos 4 oxígenos. ¿Dónde más necesitaría? Ok. Y ahí estaría, mira, un carbono, 4 hidrógenos, 4 oxígenos. Perfecto, ya la balanceaste. ¿Sale? Ya hicimos A y B. ¿Estás de acuerdo? Luego dice, determina el reactivo en exceso. Para determinar el reactivo en exceso, tenemos que estimar los moles o los paquetes de cada uno. ¿Estás de acuerdo? De metano, vamos con el primero, de metano, serían, ¿cuánto tenemos de metano? 10 gramos, ¿estás de acuerdo? 10 gramos de metano. Recuerda que tenemos que poner nombre y apellido. ¿Gramos de qué? ¿Vale? Ahora, el peso molecular del metano lo podemos buscar inclusive en internet. ¿Sale? Peso molecular metano. El peso molecular es 16.04 gramos por mol. Entonces sería 16. ¿Dónde va gramos? Abajo, ¿te acuerdas? 16.04 gramos de metano por cada mol de metano. SH4, no sé por qué le puse SH2. Ahí está. De metano. Entonces ya nada más metemos eso en nuestra calculadora y cuántos paquetes nos dan de metano. 0.6234. ¿Estás de acuerdo? Moles de metano. Entonces, porque gramos con gramos se va, ¿vale? Ahora tenemos que ver cuántos moles tenemos de oxígeno. ¿De oxígeno cuánto estamos metiendo? 20 gramos. 20 gramos de oxígeno. Y el peso molecular del oxígeno, acuérdate que es O2, sería 31.9999. ¿Estás de acuerdo?
31.999. Ahí está. Gramos de oxígeno por cada mol de oxígeno. Y entonces vamos a ver cuántos paquetes tenemos de oxígeno. 20 entre 31.99. Tendríamos 0.6250. Ahora, fíjate, para responder cuál es el reactivo limitante y el reactivo en exceso, tenemos que ver qué pasaría, cuántos necesitamos de cada uno. Entonces voy a meter la reacción. Okay, entonces sería el metano más el oxígeno. 2 de oxígeno, ¿estás de acuerdo? 2 de oxígeno nos da dióxido de carbono más agua Entonces ahí ya tengo la reacción. La relación estequiométrica nos dice que por cada mol de metano, ¿cuántos moles necesito de oxígeno? 2, ¿estás de acuerdo? Entonces, estrictamente necesito el doble de paquetes de oxígeno con respecto a el hidrógeno. ¿Cuántos paquetes tengo de metano? ¿Cuántos paquetes tengo de metano? No, aquí ve los paquetes, los moles. Ok. ¿Y cuántos tengo de oxígeno? ¿Es el doble? Entonces, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cuál es el reactivo limitante, Chelsea? El que está en menor proporción estequiométrica. Porque si yo digo que este, que es menos en paquetes, sería mi reactivo limitante, ¿cuánto necesitaría de oxígeno? 0.6234 por 2, ¿necesitaría cuánto? 1.24. ¿Y tengo eso? No. Entonces, ¿cuál es el que tengo en menor relación estequiométrica? ¿Cuál me limita? ¿Cuál es el que tengo en menor proporción? El oxígeno. Entonces, ¿cuál es mi reactivo limitante? Ajá. Ese es mi reactivo limitante. Por lo tanto, el reactivo en exceso, ¿cuál será? El reactivo en exceso es el metano. ¿Estás de acuerdo? Y nos dice, calcula la cantidad de agua si reacciona. Bueno, este como es el limitante, es el que está en menor proporción, ¿cuánto va a usar de metano? La mitad, ¿estás de acuerdo? Porque, a ver, vamos a ver, voy a poner. Fíjate, vamos a ver cuánto vamos a producir. Voy a hacerlo con el diagrama de bloques. Sería, ¿cuántos moles van a reaccionar de oxígeno? 0.62 moles, ¿estás de acuerdo? Es lo que pueden reaccionar porque a final de cuentas, Chelsea, es el paquete, los paquetes que tengo, ¿no? Necesitaría, si yo quisiera reaccionar esto, necesitaría el doble de oxígeno. Y pues no, lo que va a reaccionar van a ser los moles de oxígeno y esto sería que la mitad, ¿no? Entonces, aquí si yo quisiera saber cuánto metano, cuánto dióxido de carbono produzco, veo mi relación estequiométrica. Mira, primero cuánto metano usé. ¿Cuántos moles de metano utilicé? Un mol de metano por cuántos moles de oxígeno.
No, esto se llama estequiometría. La relación estequiométrica, ¿cuánto nos da, Chelsea? La voy a poner de otro colorcito para que tú veas la estequiometría. La voy a poner así. Esto es la relación estequiométrica, ¿vale? Nos dice cuántos paquetes necesito de cada uno. Si yo tengo 62.6250 paquetes de oxígeno, uh-huh, ¿cuántos paquetes? Ah, aquí está al revés. ¿Cuántos paquetes de oxígeno tengo? ¿Van dónde? Abajo, ¿estás de acuerdo? Para que se elimine. ¿Y cuántos moles de carbón? De metano, perdón. Uno. Uh-huh. Eso se llama relación estequiométrica. Entonces quiere decir, ¿sale? Que cuántos moles van a reaccionar de metano. Ajá. Moles de oxígeno. Perdón, moles de metano. ¿Estás de acuerdo? Dicho esto, ¿cuántos moles de dióxido de carbono vamos a obtener? No. Lo mismo, ingeniera. ¿Cuál es la relación estequiométrica? Si tengo yo dos paquetes de oxígeno, voy a obtener un paquete, o sea, la mitad. ¿Cuántos paquetes, si yo tengo .6250, cuántos paquetes voy a obtener de dióxido de carbono? La mitad, ¿estás de acuerdo? Si yo tengo dos paquetes, los mismos, si yo tengo dos paquetes de oxígeno, ¿cuántos paquetes de agua voy a obtener? Aquí sí son los mismos. ¿Estás de acuerdo? Si te fijas en esto, eso es la estequiometría. Y aquí yo ya puedo calcula la cantidad de agua y de dióxido de carbono se produce, si la reacción, como está aquí al 100%, pues ¿cuántos moles de dióxido de carbono se produjeron? 0. Lo voy a hacer desde el principio, mira. ¿Cuántos reaccionan? ¿Cuántos moles de oxígeno reaccionan? 0.6250, ¿estás de acuerdo? Pero mi relación estequiométrica es que por cada 2 moles de oxígeno, un mol de quién? De dióxido de carbono lo obtenemos, ¿estás de acuerdo? Esa es la estequiometría. Entonces, si tú te fijas, voy a quitar esto, vamos a quitarlo. Ok, entonces sería mol, ¿sale? Mol con mol se va. ¿Estás de acuerdo? De oxígeno. Ya nos queda ¿qué? Mol de dióxido de carbono. Y yo me dicen, eso ya sería lo que tengo, lo que estoy produciendo. ¿Estás de acuerdo? Pero yo lo quiero en masa, ¿sale? ¿Cómo paso los moles de dióxido de carbono a masa? Pues busco el peso molecular del dióxido de carbono, que son 44.01, ¿estás de acuerdo? Entonces sería 44.01 gramos de quién? De dióxido de carbono por cada mol de dióxido de carbono. Entonces me llevo moles con moles y ya sé cuánto dióxido de carbono, ¿sale? Estoy obteniendo. Moles con moles. Y me dan gramos de quién? De dióxido de carbono. Entonces ya nada más ponemos .6250 por 44.01 entre 2 nos da de 13 gramos, .7531 gramos de dióxido de carbono. ¿Ok? A ver, yo ya hice esto. Tú dime cuántos gramos de agua se producen. Entonces, vamos a verificar cuántos moles de... Fue de dióxido de carbono, ¿no? Vámonos con el agua.
Tenemos que obtienes 2 moles. El oxígeno era el limitante, ¿estás de acuerdo? No, no lo escucho, profesor. Ah, Creo que tienes el micrófono apagado. espérame, permíteme. Entonces, lo que te está diciendo es que, vamos a ver, el reactivo limitante, ¿estás de acuerdo otra vez que es el oxígeno? ¿Estás de acuerdo? Ah, Sí, o sea, van a reaccionar los 0.6250. ¿Estás de acuerdo? ajá. Porque si reaccionaran esto de metano, te necesitaríamos el doble de oxígeno y no se puede. Este es el limitante. ¿Ok? Ahora, Ujú. vamos a... Es lo mismo, ¿no? 0.6250 moles de oxígeno que están reaccionando. Y la relación es que por cada 2 paquetes de oxígeno, ¿cuántos paquetes de agua obtenemos? Las Dos. mismas. Tenemos 2 paquetes de agua, que sería H2O. Entonces, aquí ya tenemos los moles de, ya serían moles de oxígeno con moles de oxígeno, y tendríamos los moles de agua. Ahora necesitamos el peso molecular del agua para ver cuántos gramos estás produciendo de agua. El peso molecular del agua es de 18.01528. 18, 18.01528. Sí. Entonces, eso van a ser los moles. Serían 0.6250 por 18.01528. Nos da que estás produciendo cuánta agua. 11.2596 gramos de quién? De agua. ¿Dudas, Chelsea? No. Ok. Entonces, estos son los primeros conceptos que habíamos visto. Vamos a ver si ya lo estamos checando. ¿Qué sería estequiometría? eh, Eficiencia de la reacción, reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Ok? Continúo, ¿vale? ¿Tienes alguna duda? Ok. Voy a regresar al problema anterior que teníamos, al del cloro con el hidrógeno. Dice, determina cuál es el porciento de exceso del reactivo en exceso. Bueno, aquí quiero que pongas mucha atención, ¿sale? El porciento vamos a tener siempre reactivo limitante y reactivo en exceso. ¿Estás de acuerdo? Sí. El reactivo limitante y reactivo en exceso. Ahora, pon atención de en algo. Eh, cuando tú, ¿sí? Cuando tú estás haciendo una reacción, siempre hay una especie de porciento de consumación de la reacción. ¿Ok? El porciento de consumación o eficiencia de la reacción nos dice cuánto está reaccionando. En este caso, la reacción está llevándose a cuánto, al 90%, ¿vale? Sí. Entonces tenemos el 90%. Esto es, primero vamos a marcar al 100%. Al 100%, el reactivo limitante habíamos dicho que es el cloro. El cloro al 100% es este, ¿no? En este caso sería el cloro. ¿Estás de acuerdo? Ujú. El reactivo en exceso, tenemos que en reactivo en exceso estamos metiendo 4.96, que es el hidrógeno. Eso es al 100%. Bueno, le voy a poner aquí lo que entra, ¿vale? Entra. Luego te voy a poner lo que reaccionaría al 100. ¿Estás de acuerdo? Al Sí. 100% reaccionaría 1.41 de cloro, y como la relación estequiométrica es 1 a 1, te fijas, reacciona lo mismo. ¿Sale? Perdón, 1.4104 del hidrógeno. Eso es lo que reaccionaría, que también se llama lo necesario. ¿Ok? Ahora, lo que realmente reacciona. ¿Cuánto está reaccionando al 90%? ¿Estás de acuerdo? ¿Cuánto es lo que realmente reacciona? 1.2694.
1.2694. Y también yo aquí puedo tener lo que sobra. Lo que sobra, Chelsea, es lo que entró menos lo que, ¿qué? Lo que reaccionó. ¿Estás de acuerdo? Eso es lo que me sobra. Y ahorita vas a ver cómo nos queda. Entonces lo que nos sobraría aquí de, aunque es reactivo limitante, como la reacción no se está llevando al 100%, sería 1.4104 menos 1.2694, nos está sobrando 0.141. ¿Estás de acuerdo? Acá del hidrógeno, ¿cuánto sobra? Pues ¿cuánto entró? Entró 4.9603 y está reaccionando ¿cuánto? 1.96. Entonces, esto sería lo que me sobra de hidrógeno. Esto, acuérdate, son paquetes 3.6909. Mira, voy a hacer lo mismo, voy a establecer esta, ¿cómo se llama? Esto para el siguiente, la siguiente, la reacción que hiciste tú. Ok, reactivo limitante. Aquí, ¿cuál fue el reactivo limitante? Dijimos, el, el oxígeno. Ajá, el oxígeno. Oxígeno, que sería 0.6250, ¿no? El otro reactivo que estaba en exceso es el metano, que era 0.6234. 0.6234. Que tú dices, es que son menos paquetes. Sí, pero da la casualidad que requiero, ¿cómo se llama? El doble de paquetes de oxígeno que de metano. Por eso el limitante es el de oxígeno. Lo que reacciona al 100%, pues son los 0.6250. ¿Y cuánto reacciona de metano? La mitad, ¿estás de acuerdo? 0.6250, que es lo que tenemos aquí, que había puesto cuánto reacciona de metano, que es 0.3125. Aquí no hay una eficiencia de la reacción, entonces no hace falta. Uh -huh. Lo que sobra es lo que entró menos lo que reaccionó. En este caso, cuando la eficiencia es al 100%, Chelsea, el reactivo limitante no sobra. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Cuando la eficiencia es al 100%, el reactivo limitante no te sobra nada. Y aquí sería del reactivo en exceso. Y aquí conformamos que sí es reactivo en exceso, porque el reactivo en exceso sí que sí nos sobra. ¿Estás de acuerdo? Entonces aquí, ¿cuántos paquetes nos sobraron? Sería 0.6234 menos 0.3125. Y aquí nos están sobrando 0.3109. Y aquí verificamos que sí está en exceso el metano, porque al 100% no sobra nada. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Entonces, fíjate, nos dice que determinemos el porciento en exceso del reactivo en exceso. Ok, el reactivo en exceso, para determinar el reactivo, lo que sobra es lo que reacciona, ¿sale? Lo que entra menos lo que reacciona. ¿Estás de acuerdo? Si la reacción se lleva al 100%, el limitante no debe de sobrar nada. ¿Estás de acuerdo? Y del exceso sí nos debe de sobrar. Aquí, si tú te fijas, este menos este nos daría 0 si fuera al 100%. Y aquí nos está sobrando. ¿Estás de acuerdo? Lo que reaccionaría. Ahora, para saber cuánto tenemos de exceso del reactivo en exceso, necesitamos saber cuánto necesitamos. ¿Cuánto necesitamos de reactivo en exceso? Necesitamos del reactivo en exceso. Muy bien. Me gusta porque eres muy rápido. Sería 1.4104. ¿Estás de acuerdo? Es lo que necesitamos. Esto es el 100%. Si tú vas al cine, Chelsea, y la entrada cuesta 100 pesos, ¿vale?
¿cuánto deberías de llevar si llevaras el 100% en exceso? 100 pesos. No deberías de llevar 200, ¿estás de acuerdo? Te vas a gastar 100 y vas a tener 100% en exceso, el doble, ¿estás de acuerdo? Pon, tú vas al cine y te cuesta 50 pesos la entrada. Si no llevas nada en exceso, ¿cuánto llevas en exceso? ¿Qué porcentaje llevas en exceso? ¿Cuánto dinero llevas? Si la entrada vale 50 pesos y no llevas nada de más, ¿cuánto dinero llevas? 50. 50, ¿estás de acuerdo? Ahora, si tú la entrada lleva 50 pesos y llevas un 100% en exceso, ¿cuánto llevas de dinero? 100. Porque llevas lo que tú vas a gastar más un 100%. ¿Cuánto es el 100% de 50? 50. ¿Lo ves? Sí, sí. Si tú llevas, si tú necesitas 50 pesos para ir al cine y llevas un 200% en exceso, ¿cuánto llevarías de dinero? 150. Perfecto, muy bien. Lo mismo pasa aquí. Fíjate, ¿yo cuánto necesito del reactivo en exceso? Necesito 1.41. Aquí es lo que necesito, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuánto, cuánto llevo de más? O sea, de más de lo que necesito, porque tal vez para ir al cine los 100 pesos que llevas es para la entrada y las palomitas. No sé si me explico, ¿sí? Es lo que necesitas. ¿Cuánto llevamos de más? Lo que llevaríamos de más sería 4.96 menos 1.41, lo que necesito. 4.9603 menos 1.4104. Eso es lo que yo llevo de más. Sería 4.96 menos 1.4104. Tenemos que 3.5499 paquetes yo tengo de más. Y ahora es lo interesante. Si 1.41 son 100%, ¿sale? ¿Cuánto será 3.5499? Hacemos una regla de 3. ¿Estás de acuerdo? La regla de 3 sería este por este entre este. Sería 3.5499 por 100 entre 1.4104 nos da un 200x, sería un 251.6946% de exceso. Del reactivo limitante, ¿cuánto necesitamos? 1.41, ¿sale? ¿Cuánto reaccionó 1.41? El reactivo en exceso sería 0%. El reactivo limitante, su exceso es 0%. Ok, a ver, ahora tú. Dime cuál es el porciento de exceso del reactivo en exceso. ¿Cuál es el reactivo en exceso del metano? ¿Cuánto necesita? 0.32. Ok, sí, voy a copiar esto, ¿vale? Para que nos dé, para usar esto mismo. Ok. ¿Cuánto necesitamos del reactivo del exceso? Ya me lo dijiste, ¿cuánto fue? Ujú. ¿Cuánto entró? Ujú. ¿Cuánto necesitamos? 0.3125, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, 0.6234 menos 0.3125 nos da ¿qué? 0.3109. Eso, ¿cuánto representa el 100? Entonces sería por 100, regla de 3 entre 0.3125, nos da que tenemos un 99% en exceso. ¿Estás de acuerdo? 99.48. Ve qué bonito. Si vas entendiéndome, Sí, sí. vale, es importante porque esto es muy simple. Realmente tienes la estequiometría, te da las proporciones. Y finalmente nos dice, estima las relaciones molares y másicas a la salida. Entonces me voy a regresar a mi diagrama y quiero ver, fíjate, aquí lo voy a poner en negro, los caudales, ¿cómo se llama? Másicos. Y las voy a poner en fucsia
los caudales, ¿cómo se llama? Molares. Ya quedamos que 100 gramos. Ay, Dios mío, ¿dónde está el color? Los colores, los colores. Aquí. Ya quedamos que 100 gramos de cloro, ¿cuántos moles son? 1.4104, ¿estás de acuerdo? Aquí está. 100 gramos de cloro son 1. Moles de cloro. Y de hidrógeno, quedamos que son 4.96 más o menos. ¿Te acuerdas? Aquí está. Entonces los voy a poner de moles de fucsia para que veas que son caudales molares. Ahora, ¿estás de acuerdo que si entraron 100 gramos y 10 de hidrógeno, aquí deben de salir cuántos? 110 por el principio de conservación de la materia. ¿Estás de acuerdo? Aquí de todas las corrientes deben de salir 110 gramos. ¿Sale? Pero bueno, de cloruro de hidrógeno, aquí yo ya estimé los moles. Yo dije, de cloruro de hidrógeno, ¿cuántos moles están saliendo? 2.5388. ¿Estás de acuerdo? Estos son moles de cloruro de hidrógeno. Son los que están saliendo. Esto está en qué en caudal molar. O sea, son paquetes. Pero también me interesaría saber cuántos gramos son. Y de hecho ya lo calculé. Los gramos que están saliendo de ácido de cloruro de hidrógeno, los hice aquí, son cuánto, 92.5596. ¿Estás de acuerdo? Eso lo calculé con el peso molecular. Ahora, si quiero saber de cloro cuánto está saliendo, de cloro, pues tendríamos que ver cuánto está sobrando, ¿no? ¿No estás de acuerdo? Y aquí ya lo estimamos. Fíjate, el cloro, ¿sí? Del cloro, ¿cuánto entró? Este es el limitante. ¿Cuánto reaccionó? ¿Sale? Y voy a poner cuánto sobró. Ahí está. Bueno, me le voy a poner cuánto no reaccionó. Y acá en lugar de cuánto sobró, pongo lo que está de más, que es diferente. Lo que no reaccionó es... No, perdóname, sí está bien. ¿Cuánto sobra? Ya lo había hecho, de hecho. ¿Cuánto nos sobró de cloro? 0.41, porque entró 1.41 y ¿cuánto reaccionó? 1.26. ¿Estás de acuerdo? Entonces, de cloro reaccionaron o tenemos 1.41 moles de cloro. ¿Estás de acuerdo? Estos son en moles. Ahora, ¿cómo lo pasaría a gramos, Chelsea? ¿Lo multiplicaría por quién? En gramos, ¿cómo quedaría? El peso molecular. ¿Mandé? No, 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 no. ¿Cómo conviertes moles a gramos? ¿Lo multiplicas por quién? Estos serían en moles, ¿no? Si yo quiero pasarlos eso a gramos, pues vamos a ponerlo. Acuérdate, esto, si tú quieres pasar de paquetes a gramos, multiplicas por el peso molecular. ¿Estos son moles de quién? Moles de cloro.
¿Cuál es el peso molecular del cloro? Ya lo tenemos por acá. El peso molecular del cloro es de 70.9 gramos de cloro, pero aquí va en la parte de arriba, porque cuando pasamos de moles a gramos, multiplicamos. Cuando pasamos de gramos a moles, dividimos. ¿Estás de acuerdo? Por cada mol de cloro. Entonces con este 1.141, 0.141 por 70.9 nos va a dar que tenemos 9 punto, ¿cuánto? 9,969 gramos de quién? De cloro, ¿sale? Y si yo quiero hacer lo mismo con el hidrógeno, ¿cuánto sobró? Del hidrógeno sobró. 3.6909. Uh-huh, sería 3.6909. 3. Es lo que sobra. Acuérdate que lo que sobra no es lo que tienes de más. Lo que tienes de más es con respecto a lo necesario y lo que sobra es con respecto a lo que no reaccionó. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos, lo que sobró es lo que no reaccionó. Entró esto y reaccionó esto, no reaccionó 3.69 moles de quién? De hidrógeno. Y ahora tenemos que el peso molecular del hidrógeno, ya lo tenemos aquí, es 2.016. ¿Estás de acuerdo? 2.016 gramos de hidrógeno por cada mol de hidrógeno. Entonces ya nos dice 3.6909 por 2.016 nos da 7.44 gramos de quién? De hidrógeno. Entonces fíjate, ya tenemos los gramos de cloro. Ahí están. Entonces el caudal de cloro, o los clorogramos que estamos obteniendo de cloro son 9.9969, ¿vale? Y de hidrógeno, pues tenemos los moles que sobraron, que los moles que sobraron aquí de hidrógeno, ¿cuánto fueron? 3.69. ¿Estás de acuerdo? Los que no reaccionaron. Entonces estos son los moles de hidrógeno que no reaccionaron, 3.69, que es lo que me sobró. Entonces sería de hidrógeno 3.6909. Y en, esto es en moles, ¿estás de acuerdo? Y en gramos, ya lo estimamos que fueron 7.4409. Que estos son gramos. Fíjate que lo que está en negro son masa y lo que está en fucsia es moles. Si nosotros sumamos estos tres, o sea, 92.5596 más 9.9969 más 7.4409, nos da, fíjate, nos da realmente una 109.99, ¿sale? O sea, básicamente los 110 gramos. ¿Por qué no nos dio los 110 gramos? Porque necesitaríamos poner los pesos moleculares súper exactos para que nos diera el valor exacto. ¿Ok? Nos vamos a quedar hasta aquí hoy.